Respecto al tema, levántate, porque es una palabra que vino a pegarnos en nuestro corazón, que vino realmente a revolucionar nuestros pensamientos. Y claro que el que desea tomarlo, el que desea realmente un cambio en su vida, porque sinceramente vamos a mirar todavía personas que no son impactadas por la palabra. ¿Por qué? Porque no hay realmente una búsqueda real, sincera. El día de ayer estaba orando, estaba estudiando la palabra y estaba mirando una de las enseñanzas de un pastor ya de muchos años, Charles Stanley, y estaba hablando sobre la obediencia, sobre acercarse a Dios. Y la idea que tienen muchos cristianos, esta es una idea que a veces se generaliza mucho, que pensar en Dios es suficiente, pero pensar en Dios no es lo mismo, óigalo bien, no es lo mismo que buscar a Dios o tener una relación con Dios. Hay gente que se conforma en pensar en Dios y piensa en Dios y piensa que es suficiente. El pensar en Dios, el diablo piensa en Dios. Es más, el diablo dice la palabra que cree en Dios, pero no para obedecerlo. Sabe que existe, que Dios es real. Entonces nosotros como cristianos debemos de entender que pensar en Dios, si te levantas y crees que es suficiente pensar en Dios y decir algo, una palabra de motivación pensando en Dios, va a sustituir la oración y la relación que debes de tener con Él. O sea, escuchar a Dios. Dios te escucha, pero tú tienes que escuchar a Dios todos los días. No los oigo decir amén. No sé si está de acuerdo conmigo. Aleluya. Y mire, en esa mañana quiero, antes de adentrarme en el tema, que es levántate y camina con Dios. Levántate y camina con Dios. Yo quisiera en esa mañana, es que este pendiente no lo puedo dejar pasar para más tarde, porque no sé lo que Dios vaya a hacer. El día viernes Dios nos sorprende en este lugar, y para despedirnos cae el Espíritu Santo. Y no quisiera, para los que no estuvieron el viernes, no quisiera que se sientan ustedes, ¿cómo se puede decir? Ofendidos si yo le digo de lo que te estás perdiendo cuando no vienes. A veces dejas pasar un día y no haces el propósito de estar. Pero los que estuvieron aquí saben que Dios nos sorprendió. Hubo personas salvas y hubo personas bautizadas con el Espíritu Santo el día viernes. Empecé a escuchar lenguas que el Señor empezó a repartir, y uno de ellos que me admiró fue Francisco, se me va el Bustamante. Empezó, él viene de superar una deficiencia, estuvo más de un mes en el hospital y el Señor lo levantó. Le dijeron que no iba a salir del hospital. Y él salió, él creyó en el Señor. Ahí en el hospital, dice, ponía el teléfono, pastor, y empezaba a escuchar las predicaciones los días domingos, los días viernes, y esa palabra, y me motivó mucho en el sentido de dar la palabra, seguir dando la palabra, que nos escuchen los que están a través de las redes sociales, a través de las distancias, que la palabra va a trascender en el tiempo y en las distancias. Por eso digo que si hay algunos que nos están escuchando en esta hora, recibe la palabra. Si estás aquí, recibe la palabra. Y dice Francisco, me motivó la palabra que recibí un día, pastor, en la cual usted hablaba de resiste, persiste e insiste. Y yo me aferré a eso y dije, voy a insistir, soy sano, voy a persistir en lo que he creído. Y Francisco se levanta, y el día viernes lo miraba bautizado por el Espíritu Santo. Hubo una mujer que recibió a Jesús. Hubo una mujer que al final recibió a Jesús y fue quebrantada, fue tocada, Dios reafirmando. La hermanita de Brenda fue tocada poderosamente, cayó, y esto fue al final del servicio. Por eso le digo, haz el propósito de estar en las reuniones, vence, quiebra todo lo que tienes que quebrar. ¿Por qué? Porque te estás perdiendo de algo que tal vez Dios tenía preparado para ti, pero que le estás dando largas. Lo estás alargando en el tiempo. Así es que
toma la decisión, levántate. Hemos estado hablando, levántate, y queremos motivar a la iglesia. No queremos que la iglesia se sienta mal por esta palabra, sino que se sienta bien de que levantarte es una motivación en la cual nosotros, los que predicamos el liderazgo de aquí, queremos mirar que Dios te bendiga, queremos mirar que seas sanado, queremos mirar que te levantes en tu casa, que tus problemas huyan, los problemas huyan. ¿Sabes por qué? Porque Dios camina contigo, y cuando Dios camina contigo es cuando el hermano mayor, cuando ibas a la escuela y había algún niño que te quería pegar, yo me apegaba a mi hermano. Yo algunas veces le hablé a mi hermano cuando otro más grandecito que yo, o aunque fuera del mismo tamaño pero que yo le tenía miedo, le hablaba a mi hermano, y cuando caminaba con mi hermano me sentía que llevaba al que me defendía. ¿Cuántos tuvieron un hermano más grande que ustedes, que los defendieron en la escuela? O una hermana, ¿verdad que se sentían seguros cuando su hermano iba con ustedes? Bueno, pues le voy a decir una cosa, esa es la misma reacción que nosotros debemos de tener cuando caminamos con Dios. Dios siempre está dispuesto a caminar con nosotros. Yo quiero en esta mañana llevarte a entender que levantarte y caminar con Dios es la mejor decisión que tú puedes tomar todos los días. Todos los días es la mejor decisión, porque yo sé que muchos se levantan y solamente piensan en Dios. No es suficiente pensar en Dios, es necesario escuchar a Dios, y es necesario que Dios te escuche. Yo quiero repetirte esto porque yo sé que en esto caemos, o hemos caído en algún tiempo, que pensar en Dios es suficiente. Dios está conmigo, pero un Dios está conmigo no llena el espacio en el cual tú le buscas, escuchas su voz, tomas decisiones bajo la cobertura y el amparo de Él. Que todo lo que tú haces, que la decisión, lo que tú dices, es bajo una dirección de aquel que te guía a la verdad para bendecirte, para bendecir tu vida. Génesis, el capítulo 5, lo voy a invitar a abrir sus Biblias. Y quiero hacerle una pregunta después de haberle dicho todo esto, bien importante, y casi por obligación estoy seguro que van a decir amén o sí, pero medita la pregunta. Es más, no me respondas para que no te sientas mal por si esta pregunta te puede incomodar. Porque tal vez durante la semana no caminaste con Dios como Dios quería que caminaras. La pregunta es esa: ¿caminas tú con Dios? No me respondas. Hazte esta pregunta: ¿estoy caminando con Dios? ¿Realmente estoy haciendo lo que tengo que hacer para caminar con Él? Creo que es una pregunta que te debe de revolucionar ahí, te debe de llevar al autoanálisis, si realmente lo que estás haciendo es caminar con Dios. Yo quiero dar una breve definición de lo que significa caminar con Dios. Caminar con Dios es mantenerlo en el centro de tus pensamientos. Voy a volverle a repetir esto. Mantenerlo en el centro de tus pensamientos, de nuestros pensamientos. Número uno, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos. 4, en nuestras relaciones. 5, en nuestras finanzas, en nuestros planes y en todo aspecto de nuestra vida. Eso es caminar con Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros hemos llegado al punto, los que ya tenemos algunos años caminando y que hemos sufrido y hemos batallado para entender que caminar con Dios no era lo que nosotros creíamos. No era ir a una iglesia y sentirnos que éramos cristianos, sino que caminar con Dios iba mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y al paso del tiempo, las experiencias, todo por lo que hemos pasado nosotros como matrimonio, como pastores, hemos llegado a entender que caminar con Dios va mucho más allá de un pensamiento, de ir a una iglesia, de apartar un tiempo para Dios.
Va mucho más allá caminar con Dios. Lo que les decía es entregarle absolutamente todo nuestro pensamiento, mantenerlo en el centro de nuestro pensamiento, lo que razonamos y lo que pensamos. ¿Sabe por qué? Porque Él lo llena todo y debe llenarlo todo. Porque si tú te pones en lugar de Dios, que es nuestra personalidad, pues nuestra personalidad no debe de estar al frente, debe de estar atrás de Dios. ¿Me entiende eso? Porque si nosotros estamos al frente, como dicen los muchachos, la vamos a regar o vamos a decir algo que no deberíamos de decir. Cuando está el Señor adelante, el Espíritu Santo, Él es el que tiene control de tu vida. Y Él es el que te lleva a decir lo correcto, a hacer lo correcto, a hablar lo correcto, a mirar lo correcto, porque Él está delante de ti. Él es el filtro de tu vida. Entonces, en tus pensamientos debe de estar Él primero. Eso es caminar con Dios. Porque si te pones tú, vas a salir en conflicto. Si te pones tú primero, vas a malinterpretar las cosas, inclusive en la iglesia o inclusive en el mensaje que recibes, cuando no sabes que la palabra que sale de aquí, la preocupación de los que predicamos y de los que enseñamos es de que tú recibas una palabra, si es de corrección, pero que bendiga tu vida, que te alinee en la posición en la cual Dios quiere que estés. Yo quiero que te des cuenta que la palabra, aunque te confronte, Adolfo ha hablado mucho de confrontación. Nosotros tenemos el ministerio y de esta enseñanza, el ministerio de la reconciliación. Pero a veces el ministerio de la reconciliación no es efectivo si nosotros no confrontamos. ¿Me entiende? La reconciliación con Dios, con tu hermano, con lo que nosotros tenemos que hacer, no es efectiva. No es efectiva si nosotros no confrontamos. ¿Me está entendiendo? Los miro bien serios. Alabe al Señor. Dele palmas a Jesús. Al menos para de estas palmas, Señor, son para ti, aunque sea para despertar en esta mañana. Bien, entonces quiero repetirle una vez más. Mantenerlo en el centro de nuestros pensamientos. Número 1, en todo lo que hagamos. Número 2, en todo lo que digamos. Número 3, en todo lo que pensemos. Número 4, en nuestras relaciones. Número 5, en nuestras finanzas, en nuestros planes y en todo aspecto de nuestra vida. Debemos de caminar siempre bajo el favor de Dios. Pero ¿cómo podemos caminar bajo el favor de Dios? El Salmo 91, un salmo bien conocido que ha sido fortaleza para ti, Carolina. Para muchos de nosotros, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿qué tengo que hacer yo para morar bajo la sombra del Omnipotente? Si tú miras un árbol y quieres estar bajo su sombra, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dígamelo. Hermano, dígamelo, por favor, no creo que no piense. O sea, si mira un árbol y quiere estar bajo su sombra y usted está acá, ¿qué es lo que tiene que hacer? Árbol, ven. Eso es lo que quiero que razone, que piense. Usted no puede decirle al árbol, árbol, ven para que me dé sombra. La Biblia habla que por fe nosotros le podemos decir a un árbol, a un árbol, desarráigate y échate en el mar. Pero solamente es un ejemplo que Jesús estaba dando acerca de la fe. Pero si nosotros queremos un favor de Dios, nosotros tenemos que caminar hacia el favor de Dios, tomarlo, caminar, levantarnos, y es de lo que hemos estado hablando. Por eso yo quiero que usted lo diga, que hable, que abra sus labios. Si nosotros queremos estar entonces bajo la sombra de un árbol, sabemos que lo lógico no es, porque no creo que tengamos a veces la fe para decirle al árbol, árbol, desarráigate y aquí donde estoy, que estoy bien a gusto, bien concha, ven y dame sombra, porque seguramente no va a suceder. Pero cuando nosotros decimos, yo tengo que caminar hacia donde esté el árbol para cobijarme bajo su sombra. De la misma manera, Dios quiere que tú puedas entender que para estar bajo la sombra del Altísimo necesitas acercarte, llegarte a Él. ¿Para qué? Para que tú puedas caminar bajo la sombra del Altísimo. No sino que vas a caminar con Él bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando la palabra de Dios menciona omnipotente,
te está diciendo el que todo lo puede hacer por ti. Que tus problemas tienen solución si estás bajo su sombra. Si caminas con Él, Dios tiene realmente la solución. Dios tiene lo que a veces llamamos milagro para hacerlo real en tu vida si tú decides caminar con Él. ¿Está entendiendo en esta mañana? Entonces, levántate, camina con Él. Es fácil entenderlo, lo difícil es mantenerlo y llevarlo a la práctica. Porque cualquiera lo puede entender, cualquiera puede pensar en Dios, pero no cualquiera abre el tiempo para orar a Dios. No cualquiera abre el tiempo para estar en la presencia de Dios, para apartar el tiempo que Dios se merece. A veces nos sentimos que damos mucho para Dios, y tengo que confrontarlos con esto. A veces sentimos que damos mucho para Dios y sentimos que es tiempo de tomar vacaciones, pero a veces se repiten todas las semanas, mientras que Dios no tiene vacaciones cuando tú lo necesitas. Dios no tiene vacaciones para ti. Por eso es tan importante cuando tú firme te paras. Cuando estuvimos enseñando el libro de los jueces, que ya lo terminamos en el programa de Sin Comentarios, hay una reacción que tuvieron los soldados, a pesar de ser pocos, porque muchos se fueron por miedo, muchos se fueron porque no quisieron, muchos se fueron y solamente 300 estaban ahí, y dice la palabra, los describe como firmes en lo que ellos habían creído y en lo que iban a hacer. Eso se llamaba fe. Cuando tú permaneces firme, es que nada te va a quitar el propósito que tú hiciste. Ya llegó febrero y miro que los propósitos de muchos cristianos empiezan a derrumbarse o empiezan a guardarse en el cajón de los recuerdos. Nosotros vamos a seguir insistiendo que tienes que levantarte. ¿Sabes por qué? Porque estamos interesados que Dios te bendiga, que seas una fortaleza, que Dios te use, que se levante Casa de Paz con gente que realmente permanece como firme, sin decaer, que lo que se propuso y dijo no lo va a cumplir al pastor ni a la iglesia, se lo va a cumplir a papá, porque con él fue el compromiso. Si tú me haces compromiso a mí o me dices que vas a hacer, y esto ha sucedido muchas veces, los miro al paso de los meses, de las semanas, que ya se acabó. Por eso cuando alguien viene, yo digo, comprométete con Dios. Comprométete con Dios, porque si a Dios no le cumples, Él sí te va a tomar en cuenta eso. Él sí te va a jalar las orejas. A veces como pastor me dices algo y no lo cumples, digo, ay Señor, pues ten misericordia, ¿no? Voy a orar. Yo sé que después va a venir y otra vez me va a decir, pastor, quiero ponerme firme. Y yo le voy a decir a cualquiera que digas, pastor, quiero servir al Señor, comprométete con Dios. Comprométete con Dios, porque el Espíritu Santo y Dios van a ser los que te van a redarguir, los que te van a levantar, los que te van a recordar. El Espíritu Santo es uno de los trabajos que tiene, recordarte lo que Él ha hecho, las promesas, pero también el compromiso que tú has hecho con Él. No están enojados conmigo, ¿no? Yo quiero que Dios los bendiga de verdad, hermanos. Por eso, si no hacemos nada, muchos están contentos, de verdad. Si no hacemos nada como pastor, no vamos a orar, es más, vamos a quitar el miércoles de oración. Hay muchos que tal vez dirían, oh, qué bueno, pero no podemos dejar de hacerlo. Es más, tuvimos que reforzar la oración. Lleguen temprano, por favor. Lleguen temprano. Ay, es que es el día domingo. Y a veces quisiéramos tener como le digo, vacaciones para no orar un día. No podemos nosotros dejar de tener esa relación. Es tanto como dejar de respirar. Es tanto como dejar. No podemos nosotros. No podemos. ¿Sabes por qué? Porque de todos modos las 24 horas del reloj van a transcurrir. Estés en tu casa, estés jugando, estés comiendo, estés durmiendo, el tiempo va a pasar igual. Pero parte de ese tiempo, cuando tú lo comprometes con Dios, te va a bendecir esa parte. Te va a bendecir esa parte. Hay personas nuevas que están viniendo a la oración. Hay testimonios de las personas que están experimentando lo que Dios está haciendo cuando oran. Están realmente viviendo una experiencia sobrenatural con Dios. Y eso se llama bendición. La unidad del cuerpo de Cristo
la unidad en nuestra oración, la unidad en nuestra alabanza. Poca realmente presencia de Dios, bendición, la gracia de Dios sobreabundando en nuestras vidas. ¿Me puede entender? Amén. El propósito es bueno. El propósito, entiéndelo, es de bendición para tu vida, para tu casa y para tus hijos. Para caminar con Dios, quiero llevarte en estos 7 puntos o ilustraciones. Y te quiero decir que tal vez tu pregunta, ¿y cómo caminar bajo el favor de Dios? ¿Cómo caminar bajo la gracia? Es sencillo de entenderlo. El compromiso tuyo va a ser lo importante, que venzas en la mañana, que puedas vencer el tiempo, que puedas vencer el reloj, porque a veces perdemos más el tiempo en cosas que no edifican y que no traen ganancia a nuestra vida. Perdemos más el tiempo que en lugar de dedicarlo y apartar un momento para Dios. El momento que tú apartas para Dios y comienzas bien el día en esa relación y comunión, realmente eso te va a hacer caminar con Dios todo el día. Pero es necesario la práctica, es necesario la dependencia, es necesario, porque para Dios no es imposible caminar a nuestro lado. Se convierte en un problema nosotros caminar con Dios, porque a veces nos desconectamos y no sabemos que estamos desconectados. Tal vez en esta hora quiero confrontarte con esto. Hay personas tal vez que están aquí en la iglesia, muchas de ellas no vinieron, tal vez muchas nos están escuchando y no saben que no están caminando con Dios o al ritmo de Dios. Son cristianos, no están en pecado, pero hay algo que los tiene detenidos, que no se rompen muchas de las cosas, los ciclos. Es más, se han acostumbrado a los ciclos de su vida, que todo sea repetitivo, todo sea igual, se vuelven a enredar en lo mismo. Y tal vez no están en pecado, pero se convierte en un freno para tu vida, para que Dios cumpla el propósito en ti, en tu familia, en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, en todo lo que tú haces. Sonríe, hermano. Dios te va a bendecir. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Comprométete. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Vívelo, aleluya, tu compromiso. Para caminar con Dios es necesario, número 1, este principio creo que los tenemos todos. Y si hay alguien que no lo tiene, yo voy a invitar al final del servicio en este principio, aceptar a Cristo como Salvador. Allí comenzó nuestro caminar con Dios. Entonces, para caminar con Cristo, el día que lo aceptamos, empezamos a caminar con Él. Vivíamos lejos, apartados, pero nos acercamos y Él se acercó a nosotros. Empezamos a caminar con Él y bajo el amparo de su sombra, de su abrigo, del Omnipotente, empezamos a mirar cambios en nuestra vida. Primero en nosotros, porque fue allí donde Jesús actuó con su sangre el perdón de nuestros pecados. Entonces fíjese, número 1, ese principio lo tienen todos los cristianos del mundo. Todos los cristianos del mundo tienen ese principio, aceptaron a Jesús, pero no todos los cristianos del mundo y de las iglesias o inclusive de Casa de Paz están caminando con Dios. No están en pecado, pero no están caminando con Dios, porque a veces piensan que es suficiente estar un día en oración en la mañana, cuando todos los días debe de ser una comunicación y relación con el Padre. Entonces todos tenemos ese principio, ¿me entiende? ¿Cuántos han aceptado a Jesús? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos han aceptado a Jesús como su Salvador? Aleluya, me gozo con ello. Número 2, escucharlo. Para caminar con Dios es necesario escucharlo.
Qué importante es escuchar a Dios. Es donde yo ponía el ejemplo de que tú no puedes estar enfrente. Cuando tú lo escuchas a Él es porque tuviste una relación con Él. Cuando yo le hablo a Alejandro, Él me va a contestar. O sea, yo lo escucho, pero es necesario que para escucharlo, Él está ocupado o Él está en otra parte, yo pueda hablarle para que Él me conteste. Entonces es el mismo ejemplo que pongo con Dios. Dios está ahí. Dios nos escucha cuando nosotros le hablamos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros hablamos con Él, podemos escucharle a Él. ¿Por qué? Porque le damos el espacio a la voz de Dios. Abrimos el espacio, el volumen, nuestra bocina o nuestro micrófono, ¿no? Lo conectamos con Él y podemos escuchar la voz de Él hablando a nuestra vida. Entonces, ese principio, para caminar con Dios, es necesario levantarnos. Es necesario escucharlo, pero para escucharlo es conectarnos con Él en nuestra oración. Número 3, confiar en Él. Confiar en Él. Cuando nuestra confianza, vamos a hablar de cualquier cosa. Cuando tú confías en algo, voy a hablar de tu auto. Sabes que está bien la batería, aunque te puede fallar, tú tienes confianza de que puedes salir en la mañana, prenderlo y va a prender. La confianza es de que le hayas puesto gasolina. Porque sin gasolina un carro, mujeres, un carro sin gasolina no camina. ¿Sabe que me he encontrado en algunos casos? Yo sé que no en todas. Todas saben que hay que echarle. ¿Cuántas saben que hay que echarle gasolina? ¿Cuántas saben que el motor del carro tiene aceite? Muchas veces los hombres hacemos esto y es bueno que nosotros seamos el complemento de nuestras mujeres, pero las mujeres confían a veces tanto en nosotros y en el auto que saben que nosotros le checamos el aceite, tenía aceite, o a lo mejor ni sabían que tenía aceite, pero saben que nosotros algo hicimos ahí. Pero el carro, para tenerle confianza, es saber de que tiene gasolina, de que sus llantas están bien, porque muchas veces pudiéramos salir y no darnos cuenta que una llanta está ponchada. La confianza que nosotros depositamos en algo es porque sabemos que hay algo que nos va a responder. Mi carrito, la camionetita, nuestra camionetita de la familia, en esta semana ya empezó a fallar mal la batería, ya andaba un poquito mal. Dijimos, bueno, es tiempo de que tengamos que ponerle una batería nueva, porque salíamos y se nos quedaba. Es más, cuando estaba en Los Ángeles otro día, amaneció sin batería. Ya me había dado señales de que no agarraba bien carga, o que cualquier cosita, un ratito la puerta abierta, el foquito se descargaba. Entonces ya me empezó a causar desconfianza. ¿Por qué? Porque había algo que no estaba bien. Había algo que no me iba a funcionar cuando yo quisiera. Hasta que le pusimos la batería. Ahorita ya estoy seguro que si voy y lo enciendo, va a encender. ¿Por qué? Porque ya está bien la batería, tiene gasolina, están bien las llantitas. Entonces, hablando de la confianza, en este punto, número 3, confiar en Él. Proverbios 3, el versículos 5 y 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, fíate es confía, pues. O sea, tienes que tener confianza en Dios con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Es ahí donde nos falla muchas veces. Nos escuchamos tanto a nosotros mismos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Hermanos, cuídense de sí mismos. Porque su corazón, su mente les va a decir otras cosas, les va a poner el cansancio, les va a decir que es suficiente ya lo que hicieron en la semana. Si fueron un día a la iglesia, les va a decir es suficiente, confórmate con eso. Cuando siempre nos apoyamos en nuestra propia prudencia, pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, le preguntamos, ¿le has preguntado al Espíritu Santo? ¿Le has preguntado qué es lo que tienes que hacer para agradar a Dios? ¿Y cuántas veces tienes que buscarlo? ¿O cómo debe de estar tu relación con Él? ¿Le has preguntado si lo que estás haciendo está bien y agrada a Dios? ¿Le has preguntado? Yo estoy seguro que tal vez muchos no se han dado el tiempo de preguntarle a Dios
si realmente lo están agradando y están caminando con Él. Entonces, confiar en Dios no es solamente cuando tienes un problema, porque eso sí, cuando tenemos un problema queremos que Dios así nos lo resuelva ya. Sea un problema económico, sea un problema de salud, sea un problema con un hijo, con la esposa, con el esposo, en el trabajo, en cualquier situación queremos que Dios responda. Pero la pregunta es, ¿estabas caminando con Dios de tal manera que Dios pueda decirte, te lo mereces lo que me estás pidiendo para que yo te responda? El confiar en Dios es estar todo el tiempo caminando con Él. ¿Me entiende? Confiar en Dios es en todo el tiempo que te levantes en la mañana confiando, conectándote con Él. El Espíritu Santo va a hablar a tu vida y te va a decir muchas de las cosas que tal vez en ocasiones no te van a gustar, pero que van a traer bendición a tu vida. Te van a bendecir de verdad. Entonces confiar en Él, dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántos cristianos hay pensando? Por eso hay a veces tantos malentendidos, murmuraciones, cosas que vienen a dividir iglesias o vienen a apartar familias, vienen a formar conflictos entre padres e hijos, entre hijos y hermanos. O sea, ¿por qué? Porque hay muchas veces mala interpretación de las cosas que se dicen y de las cosas que se hacen cuando no hay una mala intención. ¿Sabes por qué se antepone esto? Porque nosotros no ponemos nuestro corazón en la confianza de Dios primero. Por eso, no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando tu corazón te dice que algo está mal, busca a Dios. Cuando tu corazón te dice que algo no lo entendiste bien, pregúntale al Espíritu Santo para que tú puedas tener con claridad en realidad la palabra correcta, la intención correcta. Hoy hay tanta gente dañada por malos entendidos, de verdad. Hay tantas iglesias dañadas porque malentienden la palabra o un consejo o inclusive una confrontación cuando no es de conflicto. Entonces nosotros como iglesia, ustedes como iglesia, estamos comprometidos de buscar a Dios para reaccionar de la manera correcta. Por eso dice, no te apoyes en tu propia prudencia, porque cuando la prudencia, o sea, tus pensamientos, tu sentir, se pone enfrente del Espíritu Santo, lo más seguro es que vas a malinterpretar todo, vas a salir en conflicto, vas a hacer cosas que te van a dañar en lugar de bendecirte. ¿Por qué? Porque la estás haciendo bajo tu propio riesgo y lo que tú piensas que es correcto. Por eso la palabra dice, confía en Dios. O sea, no confíes en ti. Cuídate de ti. Cuídate de lo que piensas. Cuídate de lo que dices si el Espíritu Santo no te está guiando.